Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Abrimos un nuevo año, pues las puertas a hablar de salud mental, de suicidio, de muchas cosas. Yo quiero empezar el programa dándole las gracias a la asociación El Timón de Almería, que con motivo de su 30 aniversario, el otro día, pues tuvieron a bien darnos un reconocimiento en el que dice: le otorgamos al medio de comunicación Color Comunitaria y a su programa Libremente por la Salud Mental y a Paco Carbonell por su trabajo por la salud mental. Ese reconocimiento conlleva que siempre tengamos que decir la verdad. Gracias, Timón, gracias a tanta gente que sé que está ahí y estaba esperando que estas semanas en las que hemos estado en silencio, intentando reponer fuerzas y planteándonos cosas, porque miren ustedes, llegamos un año más y ya van 8 y eso sigue igual. No crean que ha variado. Hoy empezamos una nueva etapa que semana tras semana les va a acompañar desde Málaga, desde Color Comunitaria, toda Andalucía, a través de Onda Local de Andalucía. Gracias por escucharnos, gracias por confiar en nosotros. Los números son muy fríos, créanme, pero detrás de ellos laten personas, historias, vidas que ya no están. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron en España 3.846 suicidios. De ellos, y vuelvo a incidir porque es grave, los hombres, 2.834 y 1.012 mujeres. Seguimos superando las 10 muertes diarias. Y esto sí que es duro, créanme, muy duro. Y miles de personas más que lo intentan cada año y no lo llevan a la práctica. No podemos silenciarlo. Hoy, día 10, es el Día Mundial contra el Suicidio. Pero por más campañas que se hagan, sigue siendo auténtico tabú el hablar. Pero si yo les comento eso a nivel nacional, fíjense los datos de Andalucía. Pues Andalucía vive una emergencia silenciosa, porque según los datos provisionales del INE, 815 personas se quitaron la vida en 2024, perdón. Una cifra que supera la del año anterior, cuidado, y refleja un dolor profundo que no siempre se ve. Este aumento evidencia que hace falta una respuesta que no hay, que no existe. El sufrimiento emocional, la soledad no deseada, el sufrimiento en todos los niveles, desde los más jóvenes hasta los más mayores. La situación de estrés que vivimos constantemente. Y sobre todo está afectando algo muy importante. Como no hay soluciones, no se recibe el apoyo necesario desde los servicios sociales, ni por supuesto del entorno. La prevención del suicidio no es solo un reto sanitario, es una cuestión de justicia social y de humanidad, por favor. Las cifras reflejan una realidad que no deja de crecer en Andalucía, que por sí es alarmante ya. No bajamos, sino incrementamos y aumentamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar alto y claro, una vez más, aquí, le duela a quien le duela y le molesta a quien le moleste, sobre el suicidio. ¿Y quién sabe más sobre suicidio, sobre cómo luchar contra el dolor cuando se pierde un ser querido? Pues Alelí, evidentemente, esta asociación malagueña que hace tanto por mitigar ese dolor tan grande y tan profundo. Y para hablar con ellos hoy de todo este tema, en el Día Mundial contra el Suicidio, en ese sufrimiento que no se ve, que es el suicidio, pero que mata, créanme. Vamos a intentar hablarlo, pues,
como siempre. Noelia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Crees tú que ese sufrimiento no lo vemos, pero realmente llega a matar a la persona? Por supuesto. Es decir, estamos acostumbrados a creer aquello que vemos. Y yo siempre pongo un ejemplo que creo que a todos los que están en esta mesa alguna vez lo hemos comentado, que pues si alguien tiene una caída, ¿no?, en la calle y se parte una pierna y tiene que ir al hospital, nadie duda de que tiene a lo mejor un hueso roto, que tiene que ponerse una escayola, pero y ahí todo el mundo lo comprende y nadie se cuestiona si esa persona se ha lesionado o no, ¿no? Sino se ha partido una pierna y se ha escayolado y ya está. Pero cuando la caída es emocional, ahí ya empezamos a fallar un poco, ¿no? Y hoy lo hablaba, ¿no?, también con otra persona, que la importancia de escuchar, ¿no? Escuchar desde el mundo del otro, para saber realmente qué es lo que le pasa. Y si no hacemos eso, pues nos estamos perdiendo muchísima información muy importante para saber que ese sufrimiento está ahí, por qué se ha generado ese sufrimiento, por qué la persona ha llegado a no encontrarle sentido a la vida, porque la persona ha llegado a pensar que la única opción que tiene pues es desaparecer, es quitarse la vida, y hay que indagar, hay que escuchar, hay que saber escuchar, hay que haber una escucha activa y desde luego siempre poniéndonos en los zapatos, como decimos, la empatía y la compasión, ¿no?, que decimos muchas veces nosotros desde la asociación, y si no nos ponemos desde ese punto, pues no, nos perdemos mucha información muy importante. Y está claro, ¿no?, y lo diremos cuantas veces haga falta, y hoy es un día que yo creo que es importante decirlo, que la persona que se quita la vida no quiere morir, o sea, no quiere dejar de vivir, sino lo que quiere es dejar de sufrir. Y eso sí tiene solución. El sufrimiento sí que tiene solución, aunque a veces no se vea. Entonces hay que abrir los ojos, el corazón, el alma, para poder entender qué está pasando en el mundo de la otra persona, para saber por qué quiere quitarse la vida. Hay que empezar por saber cuáles son esas razones para no vivir, para poder llegar después a encontrar junto a esa persona cuáles son las razones para vivir. Pero hay que empezar por ahí. Claro, por supuesto. Llama mucho la atención, ¿no?, tanto en los datos estadísticos a nivel nacional como de Andalucía, que los hombres pues se siguen suicidando mucho más. Aquí tenemos una brecha de género, una profunda brecha de género abierta. No se encarne por tus vivencias, por todo. ¿Por qué crees que el hombre se suicida más que la mujer? ¿Has llegado tú a pensarlo o a analizarlo? Pues no sé, pero quizás sienta más responsabilidad. No sé. A ver, Pepe, ¿por qué el hombre? ¿Por qué las estadísticas son tan brutales contra los hombres? Bueno, yo creo que si hablamos de realidad, que es de lo que hay que hablar, al hombre se le considera la parte fuerte de esta sociedad. Si el hombre está en una depresión, es que normalmente es que, bueno, no es para tanto, tú eres fuerte porque eres hombre. Y al hombre se le entiende, se le considera que tiene menos sensibilidad, cuando eso es totalmente falso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que yo creo que el abandono por parte de la sociedad, incluso de las propias familias, pues hacen que el hombre se sienta más solo. Porque yo lo estoy viendo, y lo vemos cada día, que cuando una mujer tiene problemas o tiene no sé, una depresión, pues se la cuida más que al hombre. Y esto es una pura realidad, esto es algo que se ve día a día. Al hombre, con el hecho de ser hombre, pues bueno, esto es más fuerte, porque el hombre es más fuerte. El hombre no es ni más ni menos fuerte que la mujer. El hombre es un ser humano igual que la mujer. Y hay que cuidarlo igual que la mujer. Y hay que tratarlo exactamente igual que la mujer. Sí, pues por supuesto. Pero los datos están ahí, que no habría que profundizar mucho en ese tema. Gonzalo, bienvenido. El que dentro de Andalucía, gracias, por ejemplo, Sevilla, Málaga y Cádiz sean las provincias con más muertes por suicidio, es para pensárselo. Que Málaga prácticamente, Sevilla tuvo en el año 2024 164 y Málaga nos hemos quedado uno de Sevilla, 163. Es preocupante. Pues, bueno, no sabría decirte exactamente por qué, pero ¿dónde están las ciudades más grandes? Igual lo de
Vivir en una ciudad pues puede ser más aislante, que por increíble que parezca, que vivir en el pueblo, que todo el mundo se conoce. Y no sabría decirte mucho más por qué, realmente. Esto el tema del suicidio puede ser el reflejo de un malestar emocional profundo en distintos sectores de la población, especialmente de las personas más vulnerables, Gonzalo. Sí, no, bueno, y sobre todo eso es la soledad, básicamente. Yo creo que lo que induce el sentirse solo. Y en eso, con lo que hablabais antes al hilo de los hombres y mujeres y tal, pues igual las mujeres son un poquito más sociables y se tienden más a comentar sus cosas y tal, y los hombres pues igual pues no comentamos tanto realmente. Sí, quizá es algo que tenemos. Hoy yo me siento indignado porque siempre decimos lo mismo. Hay que apostar por políticas públicas que cuiden y acompañen. Y sin embargo, esas políticas no llegan. Esas políticas públicas, ¿quién lo hace? Asociaciones como Alelí, que trabajan por y para, cuando surge un problema de estos, ayudar a la familia, que no es poco. A la hora de dar el paso, de decir, bueno, tenemos que ayudar, no hay una política pública para cuidar y acompañar. Entonces, entráis vosotros ahí a suplir esa falta de la administración pública, Noelia. Y es duro, muy duro. Bueno, como se suele decir, nuestro pan de cada día. el que nos llamen todos los días y nos digan, pues, de mi centro de salud, pues me ha dicho mi médico de cabecera o mi psiquiatra o mi psicóloga o algún facultativo, pues, o facultativa, pues mira, que te llegues a Leli. Incluso muchas veces, pues, la receta, que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que, a ver, por un lado nos enorgullece porque quiere decir que, bueno, pues que estamos haciendo bien las cosas, que creen en lo que hacemos, que somos pues un equipo profesional y que lo que hacemos funciona. Pero por otro lado, bueno, a veces nos vemos desbordados, ¿no? Y yo muchas veces cuando hablamos entre nuestro equipo y las personas que conformamos el hilo decimos, a ver, también tenemos que pensar que llegamos hasta donde llegamos, que nos encantaría poder ayudar a Málaga y fuera de Málaga, ¿no? Que también lo hacemos, por cierto. Pero bueno, también hay que entender que los recursos que tenemos son los que tenemos, que pertenecemos al tejido asociativo y siempre hace falta, toda ayuda es poca. Y que, bueno, y que nos vemos siempre en esa dificultad diaria que tenemos, el poder llegar a más personas y que los recursos son pues los que son. Porque nosotros ahora mismo hoy en día en Alelí, pues como yo digo, somos 2 psicólogas y media, si llegamos. Entonces, y hay mucho por hacer, que si sesiones individuales, que si sesiones, terapias de grupo, que tenemos 7 grupos actualmente, que ahora los reactivamos en octubre. Después la parte de sensibilización, como estamos haciendo hoy, que es súper importante, porque aunque nos creamos que todo el mundo sabe los recursos que hay en Málaga, lo que hacemos, después a la hora de la verdad no es así. No. Cuando te encuentras un duelo complicado o te encuentras un suicidio y te ves, por desgracia, en esa situación, es cuando empiezas a tirar de los recursos que hay, empiezas a buscar, y es cuando empiezas a descubrir lo que hay en Málaga. Entonces yo creo que es necesario que, lo mismo que es importante hablar de la muerte, ¿no?, antes de que llegue o antes de que suceda, también es importante saber y conocer los recursos que tenemos en Málaga, a lo mejor para nosotros o para gente que esté cercana y que lo pueda necesitar. Entonces la sensibilización siempre es una parte primordial, importante, y dar voz al duelo, a este tipo también del suicidio, ¿no?, con esas cifras que nos acabas de comentar, pues que, bueno, pues que no bajan, ¿no?, o que si bajan un poquito, ¿no?, pero que siempre es necesario seguir rompiendo el silencio, ¿no?, ante esta muerte. La verdad que es duro. Pues, por cierto, hay una cosa que creo que es muy importante en Carni, desde Alelí, os ayuda a no sentiros solos en el dolor cuando perdéis a un ser querido. Pero, ¿qué de importancia es para ti, Alelí? ¿Qué le dirías tú a la gente? Para mí es muy importante Alelí porque es mi apoyo para poder seguir hacia adelante. Y bueno, ahora mismo, pues, hasta que no se empiece otra vez en octubre, la verdad es que voy todos los miércoles y es como si de miércoles a miércoles, que es la terapia, pues es como si yo me pusiera un plazo para seguir.
Y es cuando digo, mañana, hoy tengo que ir, pues voy a hacer algo por mí que no tengo ganas de hacer, pero voy allí y me da un impulso para seguir hacia adelante. O sea que estos días de vacaciones echas de menos Mucho. el estar allí Mucho, con las compañeras y los compañeros. Mucho, sí. Muchísimo, porque, pues ya digo, es un lugar donde nos refugiamos todos los que hemos perdido a un ser querido por suicidio, y intentamos pues con nuestra psicóloga Noelia, que nos lleva bastante bien y nos podemos desahogar y sentirnos seguros en un lugar seguro. Seguro, es que esa palabra seguridad, cuando alguien que ha perdido a un ser querido por suicidio, por cualquier cosa en el duelo, la seguridad es esencial. Eso es lo que hace Alelí, seguridad por encima de todas las cosas. Pero tenemos que hablar de suicidio sin miedo. Si empezamos a titubear, se tiene que hablar muy claro. Lo mismo que se han hecho campañas y se han evitado muchos accidentes de tráfico, hay que hacer campañas. El gobierno tiene que darse cuenta de que esto se soluciona si se quiere. Se pone en remedio. Quien se está atrapado, quien se cree que no tiene solución, que piense que sí la tiene, que no está solo, que hay que pedir ayuda. Y esa ayuda está en diferentes sitios. Uno de ellos, Alelí, Pepe. Hay que hablar alto y claro, y que la gente no está sola, que ahí está Alelí. No, está claro. Tú sabes que para mí la prevención empieza por la visibilización. Si no se visibiliza, si no se habla claro, aquí no hay prevención ninguna. Pero te voy a contar unas cositas de este verano. Es que no he estado este verano en ningún acto, ni en ninguna comida, ni en ninguna celebración, donde, como tú sabes, yo llevo a Alelí por bandera. Yo a todo el mundo le digo lo que me ha ocurrido, le digo en qué asociación estoy, perdona, fundación ya. Fundación, ¿verdad? Y para qué estamos luchando. Y que nos tienen aquí para lo que les haga falta. Y que hay que hablar muy claro. Verá, primera de este verano. Sabes que el día 2 de noviembre tenemos la primera carrera en Torremolinos, por el no más suicidios, tal. Pepe, tengo que contar que quiero colaborar porque mi hermano no murió en un accidente, se suicidó. Vale, esto a los 20 años de suicidio. Vamos a otra. Pepe, te tengo que contar que mi madre y mi hermano se suicidaron. Vale. Vamos a otra. Te tengo que contar que mi sobrino se suicidó. Y yo a todos les digo lo mismo. ¿Y por qué no lo publicáis? ¿Y por qué lo habéis tenido callado tanto tiempo? Pues ya es hora de sacarlo. ¿Cuántos años llevas sufriendo con esa información dentro de ti sin poder sacarla? Pues sí, tienes razón. Hay que sacarla a la luz. Y efectivamente se va a sacar a la luz. Y durante esta carrera pues va a asistir gente que nunca ha querido reconocer que sus familias se suicidaron, pero que se suicidaron. ¿Vale? Y no hay más. Es que no hay más. Es que hay que visibilizar, hay que hablar. Si no se habla, no hay prevención posible. Hay que atraer a esos enfermos emocionales que piensan en suicidarse, hay que atraerlos. Y la única manera de atraerlos es con información. Información de que estamos aquí, de que les vamos a apoyar y que vamos a tratar en la medida de lo posible que no lleguen a ejecutar lo que tienen en mente. Pienso que esta es nuestra misión. Porque después, por otra parte, estamos nosotros, ¿no? Que somos los supervivientes, que también hay que pensar en nosotros, ¿eh? También tenemos que pensar en nosotros, porque yo, ¿qué quiere que te diga, Paco? Yo estoy viviendo, como digo, mi soledad acompañada, ¿no? La gente te cree que yo soy muy feliz, que vivo muy bien, pero yo sigo con mi soledad. Eso sí, estoy acompañado, pero yo creo que también se nos tiene que tener un poquito más en cuenta. Sí, por supuesto. Mucho más en cuenta, porque el superviviente es el que lo sufre, es el que lo padece. Y esa soledad
acompañado, como muy bien dice Pepe, es muy importante. Por cierto, yo estoy convencido de que esa carrera del 2 de noviembre, en la que nosotros vamos a estar presentes allí, va a ser todo un éxito, como fue la de la Hojar de Andalás en Almería en agosto, en la que nosotros estuvimos presentes también, donde nos dieron este reconocimiento. Y es maravilloso ver un pueblo, aquello es un pueblo pequeño de la serranía, de la parte alta de los montes de Almería, el pueblo entero corriendo, con niños pequeños, con padres con los carritos de los niños, la alcaldesa pringada, toda de los colores que echaban. La verdad que es una auténtica maravilla, y se demuestra que hay que visibilizar. Es lo más importante, visibilizar. Si no visibilizamos no vamos a hacer nunca nada. Y este es el objetivo. Hoy, Día Mundial, sí, pero en los demás días, ¿qué? Seguro que hoy día 10 pues hará un acto institucional en muchísimas partes, allí la Lelí pues acudirá a los concejales, acudirá a las personas y dirán muchas cosas. Pero luego, cuando llegue el 30 de agosto, diremos, bueno, y de lo que se habló y se dijo, ¿qué se ha avanzado? Seguro que muy poquito o nada, porque ese es año tras año. Gonzalo, prevenir es primordial, y crees que visibilizar, prevenir y visibilizar son las dos cosas más importantes para darle voz a Almería y a las personas. Pues vamos, estos son dos pilares fundamentales, efectivamente. Sí, es que es verdad, la élite existe y no sé, y seguimos yendo y tal, pues por eso, porque es que te pones a hablar de suicidio en cualquier otro sitio y, y no sé, es muy complicado. Es un tema que no se atreve a tratar nadie. Yo no sé si todo lo que está pasando es fruto de esa presión ambiental, de unos procesos sociales vertiginosos, de que no sabemos dónde estamos, que los mayores, porque son mayores, muchos se sienten abandonados, el edadismo, la soledad no deseada, pero los jóvenes en las redes sociales, que les influyen mucho, todo un cúmulo de circunstancias. Sí, pero la verdad es que en el fondo va todo a lo mismo, es el sentimiento de soledad y de pues no buscar ayuda, no poder hablar con otras personas de la circunstancia, yo creo que es lo que hace que algunos decidan irse, precisamente, porque no han encontrado la fórmula de hablar de lo que se les pasa por la cabeza con nadie, porque tampoco hay mucha atención a nivel, no sé, a nivel seguridad social y eso, pues la verdad es que tampoco hay mucha atención de esto, entonces pues bueno, pues es que no hablar de ello pues lleva precisamente a que siga ocurriendo. Yo no sé si en este caso, sobre lo que estamos hablando, habría que hacer un decálogo, ¿no? Dice muchas veces, se siente incómoda la gente cuando hablamos de suicidio. Y aquí lo hemos padecido en este programa, la insolidaridad. Y yo creo que muchas veces la gente se asusta, les duele, les molesta. Pero ¿por qué les va a molestar? Si lo más peligroso de todo es callarlo, silenciarlo. Ahí sí que estamos metiendo la pata a fondo, no diciendo nada. Noelia, que si hubiera que hacer un decálogo de peticiones en este Día Mundial, ¿qué pedirías tú como psicóloga de Almería? ¿A quién? ¿A la sociedad? ¿A los políticos? A la sociedad, a los políticos. Si es que aquí... A la Virgen. A ver, a la Virgen, yo que sé a quién. Si todos tenían que estar implicados y nadie lo está. Mira, yo creo que yo como psicóloga esta mañana también lo hablaba, que creo que es importante darnos cuenta que el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie puede hacer mucho. Es decir, a veces alguien cercano a nosotros pues lo vemos más aislado, más aislada, que tiene algún cambio en su forma de ser, que ha dejado de salir, que antes iba, yo qué sé, a hacer deporte, ahora ha dejado de hacer deporte, aquello que le motivaba ya no le motiva. Es decir, esas pequeñas señales, ¿no?,
que podemos todos aprender a detectar, a identificarlas y que, como decimos, puede salvar vidas, porque el hecho de, antes de llegar a un profesional, a lo mejor hay muchas cosas que hacer, aunque al final el último paso pueda ser ir a un profesional. Pero creo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer mucho y al final el aprender a escuchar al que está al lado, a escuchar el sufrimiento, no decir lo que tiene que hacer, que eso nos da muy bien, ¿no? Es decir, cuando alguien nos cuenta algo ya estamos buscando la solución, ya estamos ahí preparados para decirle, pues lo que tienes que hacer es 2 puntos. Pues lo que tenemos que hacer es preguntar qué necesita. Y creo que esa pregunta abierta de qué necesita abre un espacio de reflexión, de comprensión, de validación de emociones, de que la persona, si lo está pasando mal y a lo mejor no lo quiere contar, pues se atreva a contarlo. Porque yo no me lo creo, que al ser humano no le guste compartir, no le guste contar, no le guste expresar, porque yo lo veo en la asociación a diario cuando nos dicen, yo no quiero hablar, Noelia, a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta contar mis cosas, pero después son las personas que más lo necesitan y que más necesitan compartir. ¿Por qué? Porque a veces no generamos esos espacios o no tenemos a las personas cerca porque no estamos preparados, porque no nos preparan a nivel, nos preparan mucho a nivel académico, pero no nos preparan tanto a nivel emocional. Entonces no sabemos muchas veces cómo gestionar las emociones de los demás y que nos cuenten una ideación, pues tengo la idea de que he pensado alguna vez en quitarme la vida o no puedo más con esta vida. El resorte que nos sale a continuación es decir, ay, que la vida es muy bonita, pero ¿tú cómo vas a decir eso? Si eres joven, tienes a tu familia, si tienes hijos, en fin, intentamos como quitarle esa idea y a veces tenemos que sentarnos y decir qué necesitas en este momento, cómo te puedo ayudar. Mira, yo no sé a lo mejor cómo ayudarte, pero estoy aquí contigo. Dime qué puedo hacer, te acompaño. Y en un momento determinado, pues decir, venga, buscamos ayuda profesional si hace falta. Pero hay veces que no hace falta. A veces una buena escucha, un buen acompañamiento y el que la persona sienta que están ahí cerca y pues hace mucho, porque hablamos de sufrimiento. ¿Quién no sufre? Yo creo que en esta mesa todos hemos sufrido alguna vez, sufrimos y sufriremos porque la vida es así, sí. Pero lo importante es no, a ver, el foco no está en que hay que evitar sufrir, sino en qué hacemos con ese sufrimiento y a veces es como el efecto bola de nieve. Empieza todo muy pequeñito y si no sabemos pararlo a tiempo o no pedimos ayuda o no sabemos cómo y tampoco tenemos un contexto que a lo mejor nos facilite eso, pues a veces se produce, ¿no?, esa soledad, como decía Gonzalo y los compañeros, de esa soledad no deseada, ¿no? Y que a veces, por eso las estadísticas, como tú preguntabas antes, en Málaga, porque siendo una ciudad cosmopolita abierta, que todo el mundo que viene sale encantado, ¿no?, de venir a Málaga, pues porque en el fondo hay mucha soledad, una soledad que no se ve. Sí. Y que está ahí en los mayores, cierto, en la gente joven, que a pesar de que están las redes sociales, ay, tengo no sé cuántos likes, pero los likes no son personas escuchándote. Ahí está. Hay una ciudad una sociedad muy líquida, ¿no? Sí, muy la verdad muy superficial. Que es demasiado superficial. No sé si en este caso, Pepi, había que apostar por realizar campañas de sensibilización e información, empezando por la televisión pública andaluza. Por supuesto que sí, pero está en nuestras manos. Bueno, si todos nos unimos... Ahí es donde está el tema. Claro, si nosotros no somos capaces de ir todos a una, por supuesto que nunca conseguiremos nada. Nosotros estamos por la labor y queremos, de eso tú sabes que nosotros constantemente queremos estar en los medios, queremos seguir denunciando lo que está ocurriendo, ¿no? Pero fundamentalmente necesitamos el apoyo político. Sin apoyo político aquí no hay nada que hacer. Porque ¿de dónde salen los fondos? ¿De dónde salen los fondos? Del apoyo político, no hay otro. Que sí, que podemos ir concienciando a la gente, que hay que ser más empáticos, que hay que... Pero si es que hasta dentro de nuestra propia asociación han habido personas que piensan que no hay que hablar de suicidio. Eso ya es demasiado fuerte, ¿eh? Entonces, claro, a ver, ¿contra qué hay que luchar? Es que es mucho. Es que es mucho contra lo que hay que luchar. Es mucho. Y nosotros estamos ahí y vamos a seguir luchando. Y no vamos a parar. Vamos, yo no pienso parar nunca. ¿Está claro? Y hay que convencer a la gente de que el suicidio es una muerte más. Que el que se suicida no está cometiendo ningún delito. Ha atentado contra su propia vida porque ha sido incapaz de controlar sus emociones. Ha llegado un momento en el que ha sido incapaz de seguir para adelante. ¿Pero por qué no es capaz de seguir para adelante?
Bueno, pues eso es lo que hay que estudiar. ¿Ha tenido el apoyo suficiente? Pues no lo ha tenido. Qué pena yo tener que decir esto, ¿no? Pues sí. Cuando mi propia nieta se fue, mi niña. No fui capaz de darle el apoyo. Yo pensaba que sí. Pensaba que sí. Claro. Ahora tengo a mi hijo ingresado, como tú sabes, 17 meses ya. ¿Le estoy dando el apoyo necesario? Yo creo que sí. Ya lo intentó. Parece ser que, bueno, hemos intentado, de alguna manera lo hemos evitado. Pero ¿quién me dice que no lo vuelve a intentar mañana? Aunque estemos dándole todo nuestro apoyo, aunque le estemos facilitando todos los medios posibles para que esté lo mejor que pueda estar una persona con su enfermedad. Pero necesitamos el apoyo de esta sociedad. La sociedad no quiere saber nada de suicidio. De hecho, ya sabes que incluso en algún programa de televisión autonómica, una locutora llegó a reconocer que le habían ofrecido hablar de suicidio en un programa 3 años atrás y se negó. Cierto. Y se negó. Y en ese programa se puso a llorar porque se dio cuenta de la realidad. Sí. La verdad que la realidad está ahí y que esto no se puede silenciar, al contrario. Hay que hablar y hablar y hablar y visibilizar. Onda local de Andalucía. Seguimos aquí acompañándoles y a mí se me vino una cosa a la mente. Hablaba antes, bueno, en Carni, de la falta este verano que tenía de Alelí, de que se ha sentido muy sola. Realmente, ¿crees que Alelí tenía que visibilizarse más, los problemas vuestros tenían que salir más a la sociedad, que la gente supiera? Yo creo que sí, porque el visibilizar ayudaría a muchas personas y como has hablado tú antes, una campaña para visibilizar este gran problema estaría bastante bien, donde las personas que están sufriendo de esa manera a causa de una depresión, pues sintieran que hay un sitio donde te pueden ayudar. Claro, es muy importante. Y tú lo has dicho bien claro. Estas semanas de vacaciones, pues no ha estado como ella le hubiera gustado estar, porque ha echado de menos ese calor humano tan importante que emana desde Alelí. Ay, Dios mío. Gonzalo, no sé, hablábamos de... No sé, falta, es que no quiero utilizar la palabra de falta de recursos, pero lo tengo que utilizarla, porque si no hay recursos, y los recursos pueden salvar vidas, ¿no? Ahí sí estamos de acuerdo. Sí, hombre, todo bien financiado funciona mejor, lógicamente, es como engrasar los mecanismos. O sea, está claro que la falta de recursos, bueno... De todas maneras, también no solo es que haya muchos recursos, sino que estén bien utilizados, lógicamente. Y piensa que estamos hablando a nivel de lo están escuchando en toda Andalucía, a través de Onda Local de Andalucía. Se tenía que apostar por una estrategia autonómica específica para prevenir el suicidio, ¿crees tú? Bueno, entonces estamos siempre en el debate. Esto ocurre en toda España. Pero sí, igual no está de más, puesto que desde España tampoco se hace mucho, pues seguramente no está nada de más hacer un programa propio de Andalucía, sí. Y bueno, dotarlo de recursos, sobre todo, y de profesionales también, claro, sobre todo. Porque lo que falta es una atención tremenda, pues que no hay profesionales prácticamente. Vamos, aquí en Málaga, en Andalucía, casi lo mejor que hay es Alelí. Y son 2,5. Sí, como ha dicho muy bien Noelia, cierto. Por cierto, ya que estamos hablando, fíjense ustedes, es curioso. Vamos a ver qué nos dice Noelia sobre eso. Este año ha habido una novedad importante. Se ha aprobado el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio de 2025-2027 por parte del Ministerio de Sanidad. Que yo he escuchado a profesionales con los que he estado este verano y me decían, aquí esto sigue igual o peor, o vamos a bater peor. No sé, una profesional como tú, Noelia, ¿qué opinión tiene? No te rías porque me hace que me...
y me lo tomé a chufla. Bueno, pues, a ver, te lo lees y tú dices, bueno, pues claro, ¿Sí? en papeles está genial, todas las propuestas, todas las estrategias, pero claro, como pasa con los protocolos que se hacen, que hay tantísimos protocolos, si después no se llevan a cabo, si después, sobre todo súper importante, el que después haya dinero para pagar a los profesionales, porque si después no hay dotación económica para llevar ese protocolo, ese plan de acción, que se supone que es como un poco la antesala, ¿no?, para acercarnos a ese plan nacional de prevención de suicidio tan ansiado, pues al final, a ver, a mí es que estos temas me cansan en el sentido Claro. de hablar de ello, porque es verdad que al final después te das cuenta de que queda muy bonito no sobre sirve para nada. que te los lees y tú dices, Sí, madre sí, mía, sí. te entra una euforia y una motivación que tú dices, qué bien. Y es verdad que tiene una estrategia, formación, sensibilización. Los supervivientes también tienen un apartado ahí, ¿no?, que es para ayudar a esas personas que han perdido a seres queridos por suicidio. Pero si después al final no se lleva a cabo y seguimos en las mismas, ¿no?, recibiendo esas derivaciones a las asociaciones como si fuese, no sé, el primer eslabón, y muchas veces somos el último, ¿no? Bueno, ocupamos otro lugar distinto, vamos a decir. Entonces, claro, si se pone en el cajón y no se lleva a cabo, al final es un plan de acción, como si fuese un protocolo y como si fuese una estrategia que al final pues no se lleva a cabo. También es verdad que, bueno, cada vez se habla más, cada vez... Pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente. Está claro. Necesario, pero no suficiente. Sí, cierto. Por cierto, de este tema, les adelanto que el día 27 de octubre, en el Congreso de los Diputados, gracias a la Asociación La Marandilla y otras asociaciones, va a haber una jornada durante la mañana que terminará a las 2 de la tarde, precisamente salud mental y suicidio. Allí vamos a estar. Será interesante, es lo mismo que nos piden tantos papeles para llegar allí, para poder entrar, para acreditarse y todo eso. A ver qué nos dicen esos políticos que han conformado esta ley, que parece que es muy bonita, y yo la he leído así por encima, y bueno, si fuese real, sería fabulosa. Pero yo creo que ni un 5% de lo que hay ahí expuesto se va a realizar. Y lo digo con la experiencia que tenemos después de tantos años. Bueno. A ver, no sé si hay que identificar a los colectivos más vulnerables, Pepe, para poder atajar este problema, porque hay colectivos muy vulnerables, desde pasando por la gente joven, los niños, pero también los mayores, quizás el segmento más débil. Habría que buscar identificar qué está sucediendo en estos colectivos. Hombre, por supuesto que sí, que hay que identificarlo, pero yo a colación de lo último que se ha hablado, quiero comentar una cosa. Yo creo que antes de un plan nacional para la prevención del suicidio, haría falta un plan nacional de información del suicidio. Que se informe, porque si no se informa, ¿qué vamos a prevenir? ¿Vale? Y pongo varios ejemplos sucedidos en este mes anterior. ¿Habéis visto en alguna publicación los 3 policías que se han suicidado este mes pegándose un tiro? No. No. Pero está ahí. ¿Habéis visto alguna información de esta chica que después de 48 horas pidiendo su ingreso en un centro psiquiátrico le niegan el ingreso y se va a su casa y se suicida? No. Bueno, pero si no ponemos remedio a esto, ¿para qué hicimos un plan? Sí. Si no conocemos la realidad, ¿con qué plan vamos a actuar? O sea, es cierto, es que yo me tengo que reír como se reía antes, Noelia, porque es que esto es de chufla. En el mes de agosto han pasado cosas que han sido portadas en todos los telediarios, en todos los periódicos, en todas las radios. Y el índice de suicidio ha sido brutal en el mes de agosto, aunque no hay datos oficiales, pero está ahí. También tengo constancia, un matrimonio que se ha quitado la vida, se han paralizado todas las empresas que tenían, bueno, horroroso. El mes de agosto del 2025, o sea, imagínense cuando llegue el 2026 y salgan los datos del 2025. Echarse a temblar, porque hay que echarse a temblar. Ay... yo no sé si la sociedad tampoco pone de su parte lo que tenía que poner. A ver, yo os lo pregunto a los 4. ¿Creéis que la sociedad tiene que apoyar más iniciativas como la de Alerí, que tiene que estar más, buscar los focos determinantes sociales que puedan precipitar la idea suicida?
Yo creo que en el caso del suicidio creo que es importante concienciar a la sociedad de que esto le puede pasar a cualquiera. Una de las cosas que pasa con el suicidio es que parece que le pasa a los demás y que siempre hay detrás una enfermedad mental. Por lo tanto, como a veces como sociedad no somos conscientes de que es algo que bueno, dicen que un 10% de la sociedad en algún momento ha tenido la ideación de la muerte rondando la cabeza. O sea, que es algo más cercano al humano de lo que nos pensamos. Ahora ya que esa idea se planifique y se lleve a cabo, ya es otra historia, ya forma parte de otra conversación. Pero es cierto que tenemos que concienciarnos y saber que en un momento determinado, no para asustar a la sociedad ni para que tengamos miedo, sino precisamente para tomar conciencia y saber que esta problemática de salud pública y social le puede pasar a cualquiera en un momento determinado. ¿Quién te dice? Mira, yo en un documental, pues imagínate, pues te echan del trabajo, eso se te une con que, porque no puedes darle de comer a tus hijos, no puedes llevar el sustento a tu casa, de repente empiezas a sentir una tristeza profunda, eso a su vez hace que la gente, por lo que sea, se aleje de ti, tú te alejas de la gente, no se sabe qué fue antes o después, de repente empiezas a aislarte y se empiezan a dar una serie de causas que yo creo que esto no nos suena raro a las personas. En un momento dado en la vida no hemos podido ver en una situación de caer profundamente, ¿no? En un pozo de no saber qué hacer, en un túnel sin salida, y que no tiene por qué haber una enfermedad mental. Hombre, es cierto que hay factores de riesgo que evidentemente están ahí, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que tomar conciencia de que es algo que nos puede pasar a cualquiera. Hablamos otra vez lo del sufrimiento. No estamos hablando, esto no es una cuestión de que alguien se levanta cuando hablamos de, es que lo eligió la persona, que es un mito que está siempre ahí, que a nosotros nos duele mucho, es que fue una elección. Y permíteme que sea muy brusca, pero esto no te levantas una mañana y dices, bueno, pues desde mi plena felicidad, de mi plena facultad, desde mi conciencia plena me voy a quitar la vida. No, es decir, que hay una nebulosa ahí de causas, de factores que están presionando a la persona y que en un momento determinado todos nos podemos ver ahí, abocados a no saber qué hacer con nuestra vida, a no saber qué salida tomar, a no saber qué hacer y se nos puede pasar esa idea por la cabeza y esa idea puede tomar forma, lo que llamamos el continuo, ¿no? Suicidio, sí, que puede empezar por una ideación. Entonces creo que es eso, que el primer paso es tomar conciencia de que esto le puede pasar a cualquiera. Y sobre todo, vuelvo a repetir, no para asustarnos, sino precisamente para poder hacer algo. Porque no tengas miedo a preguntarle a alguien sí que te está diciendo que está mal y que ha pensado quitarse la vida. No tengas miedo a preguntárselo, porque puede ser la puerta de salida para ayudarle a buscar ayuda precisamente. Y creo que es muy importante, como decía antes Pepe, el llamar las cosas por su nombre, porque hay un antes y un después. El ser humano necesita coherencia y al final cuando nombramos las cosas por nuestro nombre, que cuesta, también tengo que decirlo, porque el suicidio no es algo que forme parte de nuestro día a día. Es decir, cuando el suicidio entra en tu vida, entra arrasándolo todo, y a veces nos cuesta porque no nos olvidemos, ¿no?, que el suicidio ha estado mucho tiempo, ha sido tabú, ha estado estigmatizada en las familias, ¿no?, y la propia persona que se ha quitado la vida. Entonces yo creo que es un camino largo, pero que al final yo creo que, como otras cosas que se han ocultado y que no se ha querido hablar en nuestra sociedad, por ejemplo el cáncer, ¿no?, pues creo que es algo que al final estoy convencida que se normalizará y que tomaremos conciencia de esta problemática, porque al final las cifras, está claro que el silencio no ayuda. No. Y las cifras están ahí, y el año que viene nos encontraremos con otras cifras, igual de abrumadoras que las actuales, aunque haya descendido levemente, pero nos las volveremos a encontrar, y está claro que todos tenemos algo que hacer, no somos culpables, pero somos responsables como sociedad. La verdad que las cifras... Dios mío. El 024, ¿recuerdan ustedes el 024? Ahí se implantó, en vez de buscar a personas cualificados, que los hay muchos, y asociaciones que podían haber compartido este 024, se decidió el gobierno, bueno, pues por dárselo a Cruz Roja, con la que no tengo nada contra ella, al contrario, hablamos mucho de las labores y los trabajos que hacen. Pero el 024 es un teléfono inútil. Yo no sé si eso lo compartimos o no lo compartimos, pero yo les puedo asegurar que es inútil. ¿Por qué? Porque en el 024 no están los profesionales que tenían que estar, está hecho. Si tú llamas, te derivan a la asociación. ¿Tú qué llamas? ¿De Alicante? Pues a la asociación más cercana que haya de Alicante, de salud mental o de duelo. Y así en cualquier parte, en cualquier rincón. Y eso no se puede permitir.
Ese 024, ese teléfono, tenía que estar las 24 horas del día, los 365 días del año, y cubierto por profesionales. Sí sería visibilizar con campañas a nivel nacional, tanto en televisión como en radio, constantemente bombardeando que existe ese teléfono. Ahí sí ayudaríamos, mucho. Mientras eso no suceda, creo que no hay voluntad política, sinceramente. Y esto es hoy Día Mundial de la Salud, contra el suicidio, luego llegará el Día Mundial de la Salud Mental. Todos los años buscamos una cifra, una fecha en la que todos lo reivindicamos, pero cuando pasa, pasó. Y eso no se puede permitir. Hay que concienciar, hay que hablar y hay que visibilizar. Pepe, a veces tú decías, el suicidio no es enfermedad mental. Claro que no. Suicidio es el verte acosado en redes sociales, el ver, yo que sé, tantas cosas como suceden en el colegio, en tu trabajo. Te puedes sentir incómodo, la falta de vivienda, la falta de poder comer todos los días. Si hay tantísimas cosas que hacen que una persona diga hasta aquí he llegado. Y como muy bien decía Noelia, no es cuestión de un día. Se va manejando, se va tejiendo. ¿Pero por qué? Porque no buscamos solución. Y no ponemos soluciones, Pepe. Vamos a ver, la solución que la tiene que poner. Es que aquí es donde vamos. Siempre. No vamos donde no quiero ir. Está claro que todo parte de la política. Todo parte de la política. O sea, no va a haber nunca una información veraz mientras los medios se nieguen a hablar de ello. Y más los medios nacionales. Pero ¿quiénes manejan los medios nacionales? Los políticos. Luego, mientras no haya una voluntad política, aquí no va a haber voluntad de información ninguna. Yo me he dirigido a todos los medios nacionales a nivel estatal de televisión y radio. Y todos me contestan lo mismo. Lo vamos a tener en cuenta para un programa. Lo vamos a... 1 año, 2 años, 3 años. Claro, no quieren hablar del tema. A ver, aquí no puede haber prevención mientras no se hable crudamente del tema todos los días. Mientras no haya un programa especial, semanal, mensual, tal, en una cadena que informe acerca de las cifras, acerca de cómo se está tratando, de qué cantidad de personas están mejorando, cuáles han tenido que ser ingresadas. Mientras no exista este tipo de estadística real, aquí no vamos a encontrar una solución. Y sigo diciendo, puedo contar todas las películas que queráis, pero todo es político. Todo, absolutamente todo. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué subsistimos? No subsistimos si no tenemos aportaciones económicas de la parte política, si no, no podríamos subsistir, ¿verdad? Claro. Sí. Y pasa, y ocurre lo que ocurre. Lo que ha ocurrido con Afenes hace nada, ¿no? Ya pues sí. No tenemos que sacar aquí nombre de nadie, pero lo estamos viendo por falta de aportación económica. Por la vía política, pues esta asociación a que se ha visto abocada, pues a lo que se ha visto abocada. No tengo yo por qué hablar más de Afenes, que hablen, sean ellos los que hablen, ¿no? Y digan, pero hombre, hace falta una política de verdad, de información. Y lo del 024 es que nadie quiere asumir, nadie se quiere responsabilizar de estas personas con tendencias suicidas. Nadie se quiere responsabilizar. Y es lo que tú dices, Paco, lo que no se puede es un número, ponerlo en manos de Cruz Roja o de quien sea, con 4 chavalitas, 4 chavalitos voluntarios, que lo único que hacen es derivarte a una asociación, a una fundación o a donde sea. Claro. Sois vosotros los que tenéis que dar la solución. Sí, la verdad es que duele mucho, pero es la realidad. O sea, que a todos nos gustaría que el 024 funcionara de maravilla, pero no lo es. Y no se hace, se empezaron haciendo campañas, ahora ya no se hacen campañas, ahora ya se ha olvidado. ¿Por qué? Es que no interesa, no quieren que hablemos de suicidio, no quieren que hablemos de lo que es pasar un duelo de una persona que se ha quitado la vida. Pues nosotros vamos a seguir hablando. O sea, la verdad que me chifla lo que opinen. Las cosas se dicen cuando se llevan del corazón. Paco, perdona. ¿Tú crees que si estos que están ahí en el Congreso necesitaran 3 votos nuestros, tendremos partida presupuestaria y programas televisivos a diario? Pues sí. Porque si no nos fijamos en el tema de violencia de género, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Cuántas aportaciones con dinero público?
con dinero público. Está claro. A lo mejor necesitan nuestros votos. A lo mejor. Estamos terminando y en la recta final, brevemente, Gonzalo, ¿qué le dirías a la gente que nos esté viendo en este momento o nos esté oyendo? ¿Cómo debe reaccionar cuando alguien pierde un ser querido por suicidio? Pues lo primero, buscar ayuda, porque se pasa fatal. Sobre todo eso, cuando se muere es gente joven y tal, te quedas completamente en blanco. ¿Cómo puede haber sido esto? Y eso, muy necesario, buscar ayuda. Yo tuve la suerte de encontrar a Lili y conocer a otras personas que les había pasado algo parecido. Y se hace un grupo en el que se puede hablar libre y tranquilamente de eso, pues lo que te pasa por la cabeza, lo que sientes, lo que te ha ocurrido. Y eso es maravilloso, eso es totalmente terapéutico, porque ahí empiezas a valorar, bueno, que ni eres tan raro, ni estás tan solo, ni esto te pasa solo a ti, ni mucho menos. Esto puede pasar a cualquiera, como decíamos antes. Se puede llegar a tener muy cerca muchas personas. Y la verdad es que pasarlo solo es muy complicado. Yo tengo algún familiar que no ha ido aquí y tal, y joder, le cuesta mucho más, vamos, yo qué sé. Es que ha tardado 2 años y medio en empezar a sacar las cosas de Rafita del armario. Joder, hombre, yo qué sé. Pues eso es que no lo estás llevando nada bien, realmente. De ahí tiene usted la importancia de Lili. Muy breve, muy bien, en carne. ¿Qué le dices tú a la gente que pase por un momento como el tuyo? Que pidan ayuda. Que pidan ayuda, porque todos los duelos son muy difíciles. Pero la verdad, yo he perdido a mi hijo por esta causa y hace hoy 20 meses. Y si no tienes ayuda, te hunde, y a ti también se te pasan los pensamientos de hacer lo mismo, vaya. Es muy, muy importante pedir ayuda. Fíjense ustedes, y de ayuda no a nadie, porque falta psiquiatras, falta psicólogos, falta de todo, con lo cual, a Lili, está claro, la prevención del suicidio no es solamente un reto sanitario, es una cuestión, como yo decía, de justicia social y de humanidad. Noelia, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, un poco al hilo de lo que estaban diciendo ellos, escuchar. O sea, primero pararnos, porque la vida va hoy muy rápido, lo venimos comentando, ¿no? Todo va con muchísima prisa. Pararnos, escuchar, intentar conectar con la comprensión, que yo creo que es importante, y sobre todo, si la persona pide ayuda, acompañarla. Yo creo que es importantísimo, y sobre todo eso, ¿no? El preguntar qué es lo que necesita, más que intentar buscar una solución desde tu mundo. Intenta, de alguna manera, posicionarte en el mundo de la otra persona para poder comprender qué es lo que le está pasando, y sobre todo comprender ese dolor y ese sufrimiento que todas las familias, pues, que han vivido este tipo de duelo y están en este tipo de duelo, pues puedan encontrar esa comprensión de la sociedad y de los profesionales también. No tenemos tiempo para más. Pepe, gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias a ti. Y visibilizar, hacer ver, contar todo lo que está sucediendo es nuestra obligación, y ese va a ser nuestro camino en esta nueva temporada. 8 años ya, libremente por la salud mental. Y gracias a aquellos que se acuerdan de nosotros y que de cuando en cuando nos dan fuerzas para seguir. Gracias a Onda Local de Andalucía por permitirnos un año más llegar a todos los rincones de Andalucía, y a Color Comunitaria por la oportunidad que me brinda de seguir haciendo eso, justicia social y visibilizar. Nos vemos la semana que viene.